Hola amigos de Internet de la Universidad del Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez en el video número 35 del curso de Infraestructura Computacional. El objetivo de este video es ilustrar el concepto de sincronización para el control de acceso a un recurso compartido. La agenda para este video es la introducción a la sincronización de control de acceso y luego vamos a experimentar con dos ejemplos. El primero es crear una estructura de datos para almacenar la información de un triángulo y con esta información vamos a hacer varios ejemplos. Y el segundo ejemplo va a ser la implementación del productor consumidor mediante una estructura denominada buffer circular. Muy bien, ya hemos mencionado que para poder tener concurrencia en un sistema, es decir, para poder diseñar una solución que emplee el paralelismo, necesitamos dos cosas: la comunicación, que ya hemos hecho bastantes videos respecto al tema, y la sincronización. Con respecto a la sincronización, la podemos usar ya sea para el control de acceso a un recurso compartido, que es este video, para el control de flujo de ejecución o para la asignación de recursos. De cada uno de estos temas vamos a hacer un video. Una vez que terminemos esos tres videos, terminamos el tema de gestión de procesos. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es lo siguiente. Nosotros tenemos un recurso compartido, llamémoslo una variable, llamemos toda una zona de memoria como una matriz, un arreglo, un archivo, una impresora, cualquier recurso que necesita ser accedido por distintos hilos. Podrían ser procesos también, pero vamos a hacerlo con hilos. Entonces, un hilo puede necesitar acceder de forma de lectura, otro de escritura, otro de acceder a ambas cosas. Entonces, hay que hacer o hay que utilizar un mecanismo que nos permita controlar ese acceso para no poner en peligro la integridad de los datos. Más adelante vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a ver, la sincronización del control de acceso es un mecanismo que permite garantizar el acceso de lectura, de escritura o ambos a un recurso compartido por dos o más hilos, ¿cierto? Que se realicen correctamente. De no emplearse este mecanismo, la integridad de los datos puede ser comprometida, no necesariamente tiene, ¿cierto? Si se presentan ciertas situaciones, esa información se puede dañar. Y eso, ¿qué problemas tiene? Pues que usted ejecuta el programa un par de veces y todo funciona bien, y cuando menos piensa, aparece un comportamiento no deseado. Entonces no queremos eso. Y detectar ese tipo de problemas es complejo. Entonces vamos a mirar cómo evitar que eso suceda. Bueno, el primer ejemplo engloba realmente varios subejemplos, ¿no? Entonces, el primer ejemplo es crear un programa en Go, ¿cierto? Que cree una estructura de datos, y ahí vamos a aprender cómo se hace una estructura de datos en Go con números reales. Siempre lo hemos hecho con teros, cadenas y esas cosas, para almacenar la información de un triángulo, base y altura. No queremos calcular ni la área ni nada de esas cosas. Solamente queremos guardar la base y la altura. Y nos ponen una restricción. Vamos a hacer métodos sin parámetros. Ok, sobre la estructura, es decir, dos métodos, dos funciones de hecho, sin parámetros. Entonces el primer ejemplo que tenemos que crear es darle a la base 10 y a la altura 20. Y otro ejemplito es a la base 3 y a la altura 8. Hasta ahí uno dice, bueno, normal, ¿cierto? Y vamos a imprimir los valores. Entonces debe salir 10 y 20 y 3 y 8. Entonces con este contexto tenemos que hacer estos programas. Uno sin hilos, o sea, programación normalita, como la que nos enseñan en los primeros semestres de la universidad, sin hilos, normalita, secuencial. Entonces aquí, paz y amor, todo eso funciona sin problemas. Segundo, vamos a hacer un hilo para crear cada ejemplo. Entonces un hilo para este y un hilo para este. Bien. Entonces ya cuando hay hilos, cuando hay paralelismo y la cosa empieza a tener que los hilos comparten información, te pone delicado, ¿cierto? Bueno. Y luego vamos a comenzar a adicionar unos retardos. Y esos retardos entonces nos van a permitir visualizar situaciones que son incorrectas. Es decir, en algún momento cuando imprimamos los valores nos pueden salir cosas como base 10, altura 8. Y ese no es ninguno de estos dos casos. O sale 10-20 o sale 3-8. Nunca debería salir ni 10-8 ni 3-20 o otra cosa diferente a esto. Entonces, cuando empieza a aparecer este tipo de cosas, que los hilos no se sincronizan y eso, pueden llegar a aparecer inconsistencias. Bueno, vamos a poner pues manos a la obra. Ya sabemos, necesitamos nuestra terminal en Linux MX y en este caso estamos ubicados en la carpeta Infracom, ya no en la de suma de matrices porque ese tema ya terminó, ¿cierto? Infracom. Y aquí pues tenemos todo lo que hemos hecho de Infracom.
Bueno, vamos a crear un directorio, llamémoslo sincronización, para no mezclarnos tanto. Sincronización. Listo, ya está. Listo, entonces estamos en sincronización, no hay nada y vamos a crear nuestro primer programita. Entonces llamemos a este triángulo 1.com. Ok, entonces este es un programa que define un triángulo y ahí les explico cómo se hace triángulo. Bueno, y crea dos ejemplos de triángulos. Listo, faltaron los acentos ahí, pero bueno, hagámoslo así. Autor, Gutiérrez, fecha, febrero del 2021, licencia, GNU, GPL, versión 3. Listo, ya está. Bueno, entonces ya sabemos, ya estamos duchos en esto. Vamos a decir que nuestro programa pertenece al paquete principal, no hay problema. Y solamente vamos a importar, incluso lo podemos hacer así, FMT, no más. O sea, con relación a los programas que ya hicimos, este es muy sencillito. Es un programa que imprime, que solo va a imprimir. Hasta ahí no hay problema. Aquí está lo nuevo. Resulta que en Go, así como en otros lenguajes, uno puede crear unas estructuras de datos. Uno tiene unos tipos de datos básicos, enteros, flotantes, booleanos, ¿cierto? Pero uno a veces necesita crear una estructura más complicada, como en este caso la del triángulo. Entonces vamos a definir un tipo triángulo, sin acentos ni nada, aquí sí no, de tipo struct, una estructura triángulo. ¿Qué tiene qué? Tiene base, coma, altura, que son de tipo flotante, float 32, o sea, es un flotante de 32 bits. Listo, ya está, esa es nuestra estructura. Y sobre esta estructura nosotros vamos a hacer unas funciones, ¿sí? Como unos métodos pues, que ataquen la estructura. Para hacer esos métodos que están asociados a una estructura, hacemos la palabra función, pero le hacemos esto, paréntesis, que esto nunca lo hemos hecho antes, colocamos una variable y decimos que aquí le decimos puntero triángulo. Listo, ya está. Y le vamos a decir ahora sí el nombre, crear ejemplo 1. Ya van a ver por qué esa restricción de que no podamos pasarle aquí unos parámetros, simplemente algo para poder hacer más adelante algo con hilos. Bueno, entonces ahora sí, con esta variable yo puedo acceder a esta estructura. Entonces digo t.base igual a 10, que es el primer ejemplo. Y en la altura, t.altura es 20. Y ese es nuestro primer ejemplo. ¿Sí? Hasta ahí no hay problema. Eso fue lo que nos decían aquí. Crea un primer ejemplo, ejemplo 1, que tenga base 10 y altura 20. Perfecto, entonces ya lo tenemos. Base 10 y altura 20. Vamos para el segundo ejemplo. Entonces hacemos lo mismo. Una estructura, un puntero a triángulo. Aquí decimos entonces que esas funciones están asociadas a la estructura. O en otros lenguajes sería como los métodos de esta clase. Si esto fuera una clase, pues no es una clase, es una estructura. Y le vamos a decir crear ejemplo 2. Ok, y aquí el segundo ejemplo es base 3 y altura 8. No hago dejar espacios y yo sé que después me los quita, pero bueno, listo, ya está. Ya tenemos nuestro segundo ejemplo. Veamos otra vez la diapositiva y aquí nos dice base 3, altura 8. Ya están los dos ejemplos. Ahora falta imprimirlos, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, vamos aquí a la pantalla. Listo, ya están las dos funciones. Vamos a crear una tercera función del triángulo. T asterisco triángulo. Llamémoslo imprimir. Sin parámetros ni nada. Y que él va a imprimir fmt.println. Vamos a decir que la base, dos puntos, e imprimimos el valor de la base con t. Entonces t.base. Base. Y fmt.println altura. Listo. Bueno, esos espacios sí ya son para que se vea un poco mejor. Altura. Muy bien, ya está. Ya tenemos nuestra función de imprimir. Ahora, ¿qué nos falta? Pues la función principal, ¿cierto? Vamos a la función main
Y la función main lo único que va a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una variable de tipo triángulo. Y le ponemos las llavecitas. Podríamos darle unos valores iniciales y esas cosas, pero dejémoslo así, tipo triángulo. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a decir t.crear ejemplo 1 y llamamos la función. Vamos a decirle acá t.crear, imprimir, vamos a ver qué pasa. Imprimir. Listo, que es este. Luego podemos decir t.crear ejemplo 2 y le vamos a decir imprimir. Bueno, entonces ya terminamos. Entonces ese es nuestro pequeño ejemplito, ¿no? Él arranca, crea una variable de tipo triángulo, como decir un objeto, pues. Le vamos a decir a ese señor que cree el ejemplo 1, es decir, a esta instancia o le va a dar el valor de 10, 20. Entonces cuando imprimamos, pues va a salir base 10, altura 20. Perfecto. Como es secuencial, aquí no hay hilo, no hay nada, pues el hilo principal, pero no hay más. Le vamos a decir crear ejemplo 2, entonces se le asigna 3 y 8 y luego sale en la pantalla 3 y 8. Vamos a ver si es verdad y si no nos equivocamos. Control O y Control X. Bueno, entonces vamos a decirle go construir triángulo 1. Ya está. Lo ejecutamos. Triángulo 1 y ahí lo tenemos. La base 10, la altura 20, base 3 y 8. Perfecto, no tenemos líos. Vamos a hacer un pequeño ajuste, vamos a ir de a poco, entendiendo el concepto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si yo lo dejo así, con un solo imprimir? Entonces va a imprimir a la base y la altura le asigna 10, 20, pero en la línea que sigue le va a asignar 3, 8, o sea que a la hora de imprimir, imprimiría 3, 8, o sea, 10, 20 se pierde. Vamos a ver si es verdad. Listo, vamos a compilarlo y lo ejecutamos nuevamente. 3, 8. Hasta ahí no hay ningún lío, ¿cierto? Entonces, solo para recapitular qué hicimos, y creamos este señor, que es la estructura, ¿cierto? Que tiene la información del triángulo, el hilo principal accede a ella a través de T. Entonces, si ejecutamos este programa así como lo acabamos de hacer, pues la salida es 3, 8, porque el primer ejemplo le asigna 10, 20 y el segundo ejemplo le asigna 3, 8. Al imprimir, pues imprime 3, 8. Hasta ahí no hay problema y es la programación que nos han enseñado toda la vida, programación secuencial. Pero hagamos la cosa un poquito más interesante. Entonces vamos a sacarle una copia a este programita, llamémoslo triángulo1.go, llamémoslo triángulo2.go, para que no se nos pierda como el histórico. Triángulo 2, bueno. Resulta que ahí es programación secuencial y cuando usted tiene programación secuencial, pues todo va a funcionar perfectamente. Pero vamos a hacer que estos ejemplos se conviertan en hilos, o sea que un hilo hace este ejemplo y otro hilo va a hacer este ejemplo. Todo lo demás lo vamos a reutilizar. ¿Listo? Bueno, aquí nos faltarían, si quiere, los comentarios, ¿cierto? Esta es una estructura para almacenar la información de un triángulo. Bueno, listo. Este es función para crear el ejemplo 1. Entonces aquí dice base 10 y altura 20. Perfecto. Esta es otra función para crear el ejemplo 2. Base 3 y altura 8. Muy bien, ya está. Esta es la función, no sería la función de la estructura, bueno, la función que imprime los datos del triángulo. Bueno, muy bien, ya está. Bueno, listo, hasta ahí no hay problema. ¿Qué vamos a hacer? Resulta que si esto es un hilo y esto es un hilo, necesitamos que el hilo principal se pause. Entonces necesitamos agregar un nuevo módulo. Entonces ya lo sabemos, aquí vamos a agregarle un nuevo módulo, abrimos paréntesis, enter, y vamos a agregar sync.
Porque necesitamos utilizar el mecanismo de sincronización para esperar los hilos. Entonces aquí vamos a crear en el main una variable, ya la llamamos siempre GW, pero no tiene que llamar así, sin.wait group. Muy bien, ya está. Vamos a decir que son dos hilos los que hay que esperar, entonces gw.add2. Ya está, perfecto. Ahora le voy a enseñar cómo crear un hilo a través de esta función. ¿Por qué? Nosotros, yo les expliqué por ahí en unos videos anteriores que uno tendría que pasarle entonces a estas funciones por parámetro el GW como un puntero y aquí al final decir DOM. Esa es una forma de hacerlo. Pero le voy a mostrar cómo hacerlo de otra forma, ¿cierto? Eso es lo que me gusta, ir introduciendo cositas nuevas. Entonces lo primero es que voy a decir go y una función anónima, no tiene nombre, vean. Y abrimos aquí las llavecitas. Dentro de esta función, entonces invocamos el ejemplo que queremos hacer, el ejemplo 1. Y es aquí, no dentro de la función, sino aquí donde decimos gw.dom. No necesito pasarlo por parámetros porque eso hace parte de este contexto. Cierro esta llave y abro y cierro paréntesis, que sería si yo luego fuera a enviar información aquí a algunos parámetros, pero no tiene. Entonces quedó así de sencillito, ¿cierto? Ya hemos utilizado funciones por ahí anónimas en un momento atrás, pero no la habíamos utilizado para un hilo. Así como está aquí, pues por lo menos con el DOM aquí. Vamos a hacer este otro también va a ser un hilo. Entonces go, pum, aquí está muy bien, enter. Y aquí vamos a hacer gw.dom y cerramos acá. Hasta ahí todo bien y vamos a decirle al hilo principal que espere. Ya sabemos que si no hacemos esto, pues el programa se termina. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? El hilo principal viene, pone a funcionar esto en un hilo, pone a funcionar esto en otro hilo. Cuando los dos hilos terminen en su totalidad, se imprime a ver qué resultado tiene. ¿Sí? Entonces esto es una corrutina y esto es otra corrutina. Vamos a mirar. Hasta ahí vamos despacio, a ver qué sucede. Todo vamos bien. Vamos a construir triángulo 2. Listo, ¿qué pasó acá? En la 51. A ver qué fue lo que nos faltó en la 51. 51. Bueno, ¿qué nos faltó? En la 51. Ah, claro, nos faltó aquí los paréntesis. Yo decía, algo pasó ahí. Era en la 54. Listo, vamos a grabar otra vez y lo ejecutamos. Ve, lo compilamos. Perfecto, ya está. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, y si lo ejecutamos, ¿qué va a imprimir? ¿Qué va a imprimir? Entonces ya no es tan trivial, ¿cierto? Uno diría, en el anterior todo el mundo decía, ay, ese ejemplo, pues claro, 3 y 8 o 10 y 20, depende del orden, pero aquí no sabemos. Bueno, podríamos decir, no, pues va a imprimir 10 y 20, sí, pero en algún momento puede salir 3 y 8. ¿De qué depende? Depende del orden en que los hilos se ejecutaron. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, agregar unos retardos para ver qué sucede. Ahora, 10-20 es una posibilidad, pero si se ejecuta primero perdón, de segundo. El segundo ejemplo respecto al 3.8, pues iría primero 3.8. Acuérdense que eso está funcionando en paralelo, ¿no? Aquí todas están dando 10-20, pero no necesariamente. Todo depende de qué hilo se ejecutó primero. ¿Listo? Bueno, entonces recapitulando qué hicimos, hicimos esto. Tenemos la misma estructura, pero ahora tenemos dos hilos, ¿cierto? Está el hilo principal, aquí está mal, porque este es un hilo secundario, este es un hilo y este es otro hilo, o sea, son corrutinas, ¿listo? Y el hilo principal, o sea, este no es azulito. Entonces, está dos hilos accediendo a un recurso compartido. ¿Quién? Este T, este triángulo. Entonces, claro, como están en paralelo, pues uno no sabe cuál de los dos se ejecuta primero, pero en el orden puede ser 10-20, como está ahí, o puede ser 3-8. Bueno, vamos despacio, vamos a ver qué sucede ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacarle una copia a ese triángulo 2 y llamémoslo triángulo 3. Vamos gradual, introduciendo elementos. Entonces, triángulo 3 tiene unos retardos. Entonces, necesitamos agregar otro componente aquí, otro módulo, llamado time, para poder meter los retardos. Y aquí, en medio de estos dos amigos, vamos a poner un retardo. Vamos a decir time.slave, o con la mayúscula, de 5 segundos. Listo, 5 segundos. Y acá vamos a poner time.sleep
simulando como que el proceso está haciendo otras cosas. Time.second, 2 segundos. Y ya. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí no hemos usado ningún mecanismo de sincronización de control de acceso. Bueno, lo vamos a compilar. Vamos a compilar Go. Triángulo 3. Perfecto. Y lo ejecutamos. Ahora, ¿qué va a salir? ¿Qué información va a salir impresa? La pregunta. Entonces nos sale. Vamos a ver qué nos sale. 1020. Muy bien. Si lo vamos a ejecutar, vuelve y sale 1020. Vamos a mirar. Bueno, vamos bien hasta ahí. Opa, 320. ¿Y qué ejemplo es ese? El primer ejemplo era 1020 y el segundo era 38. No hay ningún ejemplo que diga 320. ¿De dónde salió ese 320? Y ese es el tipo de cosas que son difíciles de detectar. Usted lo ejecuta un par de veces, obtiene un resultado correcto, por ahí de vez en cuando, voilà, mire, volvió y dio correcto. Y si lo volvemos a ejecutar, ¿sí ven? Entonces, este tipo de situaciones son las complicadas de detectar. ¿Pero por qué pasó eso? Porque esos dos hilos están tratando de acceder a un recurso compartido sin ningún control. ¿Qué pasará si aquí no hubieran sido 5 sino 2? Y aquí son 5. Vamos a ver qué pasa. 5. Está simulando que hicieron unos cálculos de más o algunas cosas así. Bien, y lo volvemos a ejecutar. ¿Cuánto va a dar? Mire, cuando hay un ejemplo 18, o el ejemplo es 1020 o es 38, pero no hay ningún 18. Si lo vuelvo a ejecutar, otra vez. Entonces observen que esas son las cosas que tenemos que evitar que sucedan. No importa cuántas veces lo ejecutemos, los resultados siempre tendrán que ser coherentes. Estos datos son incoherentes. Está imprimiendo ejemplos que no existen. ¿Y es por qué? Precisamente porque los hilos están accediendo de manera indiscriminada a sus datos compartidos. Pensémoslo ahora sí a nivel de código, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que estamos haciendo con estos retardos? Vamos a mirar esto. ¿Qué sucede si, como están ejecutándose en paralelo, el primer hilo viene acá y asigna 10 y se duerme 2 segundos? Mientras se duerme 2 segundos, pues el otro puede venir acá, asigna 3 y se demora 5. Hasta ahí no hay problema, asignó 3. Este se le acabaron los 2 segundos y entra. Entonces, él tomó este 3 que está allá y este 20 que está aquí. ¿Sí lo ven? Entonces, dependiendo del orden de estos retardos, puede dar combinaciones que no se desean. Eso ya lo acabamos de demostrar. Entonces, la pregunta es muy bien. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Bueno, primero nos mostremos acá. Esto es lo que puede pasar, ¿cierto? Agregando acá unos retardos, podemos tener datos incorrectos, ¿cierto? 10,5, ¿cierto? Aquí tenemos 3, bueno, en fin. Otros valores que no son. Entonces, vamos a arreglar eso. Bueno, este es el otro ejemplo que hicimos. Acá está. También cambiando los valores acá y también vemos que existen resultados que no son válidos. Entonces ahora sí vamos a crear una versión, o sea, vamos a modificar ese triángulo 3 para que utilice un mecanismo de sincronización de control de acceso. Y ahí sí, no importa cuántas veces lo ejecutemos, tendrá que dar siempre un resultado válido. Entonces ese mecanismo se llama así, sync.mutex. Entonces yo creo una variable s de tipo sync, no se tiene que llamar s por supuesto, cualquier nombre. Y lo voy a hacer así. Voy a usar s.look para cerrar un candado, vamos a suponerlo así. Y entre este look y este unlook, que es como liberar el candado, yo coloco algo que se denomina la sección crítica. Y la sección crítica no es más que la zona de código en la cual se accede, no necesariamente se modifica, se lee o se modifica o bueno, lo que sea, se accede a un recurso compartido. Entonces, en este medio, solamente un hilo, así hayan muchos ejecutando, solo un hilo puede estar en esta zona. En la zona S, Pueden estar en otras zonas críticas, pero de otras variables, de otros recursos. Pero de este recurso que está protegido por S, solamente un hilo al tiempo. Ojo, yo puedo tener varias secciones críticas protegiendo distintos recursos. Entonces un hilo puede estar en esta y el otro en otra. No tiene problema. Pero en la sección ya que S está protegiendo, solamente un hilo al tiempo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que dice acá.
Muy bien, entonces vamos a ver cómo se hace y ahorita vamos allá. Entonces lo primero es que necesitamos definir, vamos a hacerlo aquí en el principal, mm, una variable, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a crear acá perdón, en el principal, no, en la estructura tenemos la base, la altura de tipo y aquí en la estructura vamos a agregar esa S. Normalmente se llama semáforo, ¿cierto? Pero pues puede ser S. Bueno, semáforo. Creo que en las diapositivas se dice semáforo. Hagámoslo semáforo. De sim.mutex. El nombre no importa. Lo que importa es el tipo, ¿cierto? Sim.mutex. Bueno, ese sim.mutex garantiza de que los hilos puedan ejecutar esas operaciones de look y unlook de manera atómica, es decir, no se pueden interrumpir mientras se ejecuta eso. Eso es una garantía que hay. Ahora, cuando un hilo vaya a modificar los datos que están compartidos, entonces deberán primero asegurar o desasegurar el semáforo. Entonces vamos a decir t.semáforo, o sea, con t accedo a los datos, semáforo es la variable, semáforo, muy bien, punto look. Ya está asegurado los datos. Hago lo que tengo que hacer. Ya sabíamos que con estos valores dan datos erróneos, ¿no? Y aquí decimos t.semáforo .unlock. Y listo, con eso tan sensible ya lo vamos a controlar. Y acá hacemos lo mismo. Cuando el hilo quiera acceder a eso, tiene que usar el mismo semáforo, no puede usar otro. Si aquí está mal escrito, semáforo. Semáforo.look y semáforo.unlock. Y es así de simple. Entonces, la zona de código en donde se acceden los recursos compartidos, sea de lectura o escritura o ambas cosas, se tiene que proteger en medio de un semáforo mutex de esta manera, look y unlock. Y en medio es la zona crítica. Y esto me garantiza que no importa cuántos hilos, solamente uno podrá estar en esta zona, entre el look y el unlook. Entonces ya no va a haber problemas de tener ejemplos que son irreales como los que salió ahorita, sin querer. Acá también necesitamos, porque aquí estamos accediendo al recurso, así sea de lectura, no importa, vamos a accederlo. Entonces, t.semáforo.look, para no ir a imprimir de pronto mientras él está imprimiendo, el otro está modificando y va a imprimir un pedazo de uno y un pedazo del otro. Semáforo.unlock. Epa. Y ya está por ahí. Bueno, muy bien. Ahora, ya tenemos acá la T, hacemos la función. Bueno, vamos a ir hasta ahí, ¿qué pasa? A ver, vamos a darle control O y vamos a volver a compilar el ejemplo 3. Listo, compilamos. Es que se me quedó mal escrito en la 45. En la 45, semáforo. Listo, ya está. Muy bien, entonces lo ejecutamos. Triángulo 3. Esperamos, de pronto, bueno, muchos segundos. Y ahí está. No importa cuántas veces lo ejecute, siempre va a salir un valor válido, o 10, 20 o 3, 8. Pero nunca va a pasar como lo salió ahora, vean, ahí está el otro ejemplo, nunca va a salir uno inválido. Eso es usar un mecanismo de sincronización de control de acceso a un recurso compartido. ¿Sí? Bueno, vale, ahí está. Bueno, vamos a hacer un pequeño ajuste aquí final, solo para que nos quede igual en las diapositivas. Vamos a sacarle una copia de ese triángulo, se me olvidó sacar para no modificar el 3. Entonces vamos a crear aquí el triángulo 4. Vamos a darles un ejemplo adicional antes de pasar al segundo ejemplo. Nano, triángulo 4. Perfecto. Bueno, entonces esta es una forma de hacerlo, ¿cierto? Entonces yo tengo acá, tengo creado, digamos, un elemento de tipo triángulo T. Y tengo la función acá. Pero otra forma de hacerlo es esta, que esta función, no T, sino esta función que está acá, reciba un puntero a un triángulo.
Sería una A, ¿cierto? Y aquí en estos paréntesis lo que hago es pasar la dirección de T. Y aquí no uso T, sino A. Entonces, o sea, quedo independiente de esa variable, ¿cierto? Otra vez, aquí puedo tener un puntero, triángulo. Entonces a ese puntero le asigno la dirección de T y aquí uso A para no usar directamente T allá adentro. Otra forma de hacerlo. El resultado es el mismo, ¿sí? Ahí simplemente le estaba mostrando era que uno puede utilizar esos hilos, pasarle parámetros si fuera el caso. Entonces este es triángulo 4.go, ahí está, lo compilamos y funciona igual, 4. Tiene que dar uno de los dos resultados siempre. Esperamos. Y ahí está el 1 y pues seguramente puede que salga 10-20 como puede salir 3-8. Todo depende allá de cómo esté funcionando el sistema internamente. Bueno, listo. Muy bien. Vamos a mirar aquí las diapositivas. Nos falta esta. Sí, bueno, listo. No, era este. Entonces lo que hicimos fue definir este look. Aquí así se llama semáforo. En la estructura se llama semáforo, sin mutex. Y esta es la sección, de hecho lo que está por dentro es la sección crítica. Entonces la protegemos con look y unlook, ya sea para aquí que estamos modificando los datos o aquí que estamos leyendo los datos. Sería una forma de hacerlo. Bueno, muy bien. Y acá entonces declaramos la variable t y accedemos a través de, en este caso, a través del puntero. Entonces yo creo un puntero de tipo triángulo y a ese puntero entonces le asigno la dirección de t del triángulo y entonces aquí utilizo a, esa sería una forma. O la otra, bueno, aquí puedo cambiar la variable, no pasa nada. O la otra sería como lo hicimos directamente. Bueno, listo. Entonces vamos al segundo ejemplo, ¿no? Entonces el segundo ejemplo tiene que ver con crear un programa en Go que implemente una estructura de datos buffer circular, que es esto, es un arreglo. Simplemente cuando yo tengo un arreglo, uno lo dibuja como una serie de casillas numeradas, 0, 1, 2 y se acabó el arreglo. Pero un buffer circular quiere decir que después de la última posición se regresa a la posición 0. Entonces uno suele dibujarlo de esta manera, por eso se llama circular, que sirva como un mecanismo productor-consumidor. Si ustedes recuerdan, todos esos ejemplos de comunicaciones en realidad yo decía que era un canal, ¿cierto? Que implementaba productor-consumidor y que en algunos casos de ellos se podía definir una capacidad. Pues la capacidad es el tamaño de este arreglo. Entonces, ¿cómo funciona? Él arranca, vamos a suponer este de capacidad 3 que es más sencillito, arranca con dos variables. En este caso se llama inserta y retira. Y las dos tienen el mismo índice, 0. No importa, puede ser 1, 1, 2, 2, 0, 0. Cuando las dos tienen el mismo valor, quiere decir que el buffer está vacío. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Pero si yo quiero insertar algo, pues ¿dónde lo inserto? Donde diga este numerito. Entonces lo inserto acá y este numerito se incrementa al 1. Si yo inserto otro elemento, pues inserta donde está el 1 y pasa al 2. Si yo inserto otro, pues él lo insertaría acá y este ya pasaría acá, pero no puede pasar porque el buffer está lleno. Entonces ahí uno dice, se llenó, ya no hay la capacidad, se llenó la capacidad del buffer. ¿Qué pasa cuando el buffer es de capacidad 0? Pues que no tiene este mecanismo de almacenamiento. Entonces cuando él coloca algo ahí, pues hasta que el otro no lo saque, pues no podrá colocar el nuevo, que era lo que nos pasaba con las tuberías. ¿Listo? Entonces este es el caso en donde está totalmente lleno. ¿Sí? Cuando la siguiente posición de esta es retira, ahí está totalmente lleno. Entonces cuando está vacío es que son iguales. Y cuando está lleno es cuando el siguiente, no necesariamente es 2-0, podría ser por ejemplo 0-1 o 1-2. Es cuando la siguiente posición de esta se retira es porque está lleno. Entonces eso es lo que hay que sincronizar. Vamos a poner manos a la obra y verá que de pronto queda más claro. Entonces vamos a comenzar, vamos a hacerlo de una vez con todos los juguetes, o sea, con el semáforo, con todo lo que tenemos que hacer. Entonces, clear. Vamos a llamarlo a este productor consumidor. Productor consumidor. .go. Listo. Entonces este es un programa que ilustra una forma de implementar un buffer circular. Listo, sencillito. Ya está. Bueno, autor, Gutiérrez, fecha, febrero 2021, licencia GNU GPL versión 3. Ya está, muy bien. Bueno, entonces nuestro programa pertenece al paquete principal.
y vamos a importar unos elementos. ¿Qué vamos a importar? FMT porque vamos a imprimir cosas en la pantalla. Necesitamos sync por los mecanismos de sincronización y vamos a colocar unos retardos para que el que produce y el que consuma no lo hagan a la misma velocidad, ¿no? Entonces se van a dar cuenta de lo que sucede. Listo. Vamos a explicar algo nuevo. Const. Entonces con const yo puedo crear una constante, ¿cierto? Entonces vamos a llamar una constante que se llame, por ejemplo, máximo buffer, o sea, el tamaño, la capacidad, pues, 3. Y vamos a crear una constante que nos diga, por ejemplo, máximo de elementos, entonces elementos, que sean 5. Entonces el buffer puede tener una capacidad de 5, pero yo quiero producir, perdón, 3, pero yo quiero producir 5. Este 3 quiere decir que máximo hay 3 elementos en el buffer. Entonces el que produce tendrá que esperar a que se retire al menos un elemento para introducir el cuarto, retiren otro elemento para introducir el quinto. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? No es que no se puedan enviar 5, lo que pasa es que solamente 3 pueden estar en el buffer sin ser leídos. Entonces por eso es importante ese time que vamos a utilizar para desincronizar la lectura y la escritura del buffer. Entonces vamos a crear nuestra estructura de datos llamada buffer circular, ¿listo? De tipo struct. Bueno, entonces él va a tener varias cosas. Primero va a necesitar un arreglo. ¿De qué tamaño? Del buffer max buffer. O sea, es un arreglo de 3 posiciones. ¿Se recuerdan el dibujito que les mostré ahora, cierto? Es el circulito con 3 posiciones, porque max buffer tiene un valor de 3. Y es entero. ¿Cierto? Podría ser de otro tipo de datos, pero hagámoslo entero. Tiene las dos variables que yo le mencioné. Inserta de tipo entero y retira. No la tienen que llamar así, pero vamos a tener dos. Retira de tipo entero. Y necesitamos, por supuesto, nuestro semáforo. Podría llamarse ese, pero ya semáforo llamado sin.mutex. Listo, ya está. Entonces, esa es nuestra estructura de datos. Necesitamos una serie de funciones, ¿cierto? La de insertar un elemento, la de retirar un elemento, ¿cierto? Y necesitamos dos hilos, uno que produzca elementos y uno que consuma elementos, ¿ok? Pero entonces hagamos este desarrollo de nuevo como les enseñaba, de arriba hacia abajo. Vamos a comenzar con el main, que este ya es más complicado, y luego nos vamos hacia las funciones, ¿sí? El primero que hicimos, el primer ejemplo, lo hicimos de abajo hacia arriba, hicimos primero las funciones, y luego hicimos el main. No sé si les pareció más fácil, pero bueno, creo que mis estudiantes dicen que es más fácil comenzar así, desde el main. Entonces vamos a hacer cuál es la lógica principal para saber hacia dónde vamos. Vamos a crear una variable GW tipo sync.waitGroup. WaitGroup. ¿Por qué? Porque vamos a tener hilos. Y hay que esperar que los hilos terminen. Group, sí está bien así. Listo. Vamos a decir que vamos a esperar dos hilos. Dos hilos. No hay problema hasta ahí. Vamos a crear nuestro buffer circular, llamémoslo B, pero se puede llamar de cualquier forma, ¿cierto? Buffer circular, que es la estructura que está ahí arriba. Circular. Y aquí le damos los valores iniciales a estas cosas. Entonces, él ya creó el arreglo vacío. Vamos a decir que inserta es igual a 0, se coloca con 2 puntos, no con el igual. Y que retira 2 puntos es 0. Entonces, cuando yo creo esto, él me crea un buffer ya con los arreglos de 3 posiciones. Esto vale 0 y el semáforo también queda inicializado ya. Listo, ya está. Vamos a hacer los hilos tradicionales. Entonces decimos go, producir, ¿cierto? Le pasamos la dirección de GW, que es la forma en que lo hacemos. El primer ejemplo era para ilustrar algo nuevo. Y le pasamos la dirección del buffer. ¿Para qué? Para que este hilo pueda modificar el mismo buffer que este otro hilo va a modificar. Entonces le decimos consumir, y le pasamos también en la dirección del mecanismo de sincronización y en la dirección del buffer. Entonces ahora sí, si los dos hilos tienen la dirección del mismo buffer, pues los dos van a afectar este. Entonces tenemos que controlar a través de este semáforo que esos hilos lo hagan de la forma correcta. Y aquí tenemos wait. Listo, ya está. Esa es nuestra función principal, ¿cierto? Entonces vamos a esperar dos hilos, ¿verdad? Aquí está 1 y 2. Vamos a invocar una función que ya vamos a hacer, que es el productor, que va a tener un mecanismo de sincronización para decirle yo ya terminé y él para decirle al main termine, cuando los dos digan que ya terminaron con el DOM. Y van a recibir en un puntero la dirección del mismo buffer. Porque si no hacemos así, pues este podría tener un buffer y este tener otro, y eso no va a funcionar nunca.
Entonces necesitamos que tengan el mismo, el que se creó acá, la dirección de este. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí vamos a hacer estas funciones y vamos bajando en las cosas. Bueno, vamos a hacer producir, que está aquí. Entonces está la función que produce elementos y los adiciona al buffer circular. Listo, ya está. Función producir. ¿Qué recibe? Entonces recibe un puntero, un puntero sin weight. Entonces recibe un GW asterisco sin punto weight group. Hasta ahí no hay problema, esto ya lo hemos visto. Pero también recibe este, que es un puntero, llamémoslo B, un puntero al buffer circular. Circular, ya está. Bueno, entonces, ¿qué hace el amigo? Entonces vamos a crear un contador, llamémoslo, qué sé yo, producidos, y decimos 1. Listo, hasta ahí no hay más. Vamos a poner un FMT, un print ln, que diga produciendo, como para simular pues que es alguna cosa, 2 puntos, cierro paréntesis. Ok, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a un ciclo, ¿cierto? Un ciclo que nos diga, bueno, producidos, listo, es menor o igual a ¿quién? A esta constante, max de elementos. Entonces esto nos permite después cambiar, no, que queremos producir 50, pero no hay problema, cambiamos aquí y ya el ciclo se actualiza automáticamente. Max elementos, listo, ya está. ¿Qué vamos a hacer dentro de ese ciclo? Bueno, vamos a decir que hay un elemento, vamos a generar los siguientes números. Elemento va a ser igual, como no existe, 2 puntos igual a este producidos, y arbitrariamente lo multiplicamos por 10. Este es el elemento que queremos guardar en el buffer, es decir, el primero es 1, entonces será 1 por 10, 10. Entonces el primer elemento en el buffer va a ser el valor de 10. Para la siguiente iteración pues va a ser 2, o sea 20, y así 30, 40, son los valores que así va a guardar en el buffer. Podemos haber usado cualquier fórmula, simplemente es por un valor que queremos guardar. O el mismo producidos podría haber sido también. Bueno, vamos a tener acá un estado. Y vamos a llamar b punto, a través de este puntero, b punto, insertar, no lo hemos hecho, insertar elemento. Y le vamos a pasar ese elemento. Ahora, ¿qué puede pasar acá? ¿Cierto? Pues que el buffer sí se insertó o no se insertó, ¿cierto? Entonces, ese estado nos va a decir true o false. Entonces, hagamos pues esa validacióncita acá. Si estado es igual a verdadero, entonces vamos a decirle fmt.primeln se insertó 2 puntos y le vamos a decir el valor, elemento. Listo, ahorita vemos eso cómo lo hacemos. Y producidos, más. Y acá, ojo con esto, vamos a simular que producido se demora un poquito, ¿cierto? Para que no sea, si no le ponemos un retardo, pues si la misma función que produce los elementos va a estar a la misma velocidad que el que consume. Entonces coloca un elemento y el otro saca un elemento. Coloca un elemento y saca un elemento. Entonces no se ve cómo funciona. En cambio, si el productor, por ejemplo, es muy rápido, pues él va a llenar el buffer muy rápido, pero tendrá que parar a ir a la velocidad del que consume. Entonces él podrá muy rápido, llena toda la capacidad del buffer en un momentico, y luego el que consume saca uno y él coloca uno. Saca el otro y pone el otro. ¿Sí? Y si el que consume es muy rápido, pues va a tener que ir a la velocidad que el que produce, porque por rápido que sea, pues si el buffer está vacío no podrá hacer nada, ¿cierto? Entonces vamos a jugar con estos time, vamos a decirle time sleep, vamos a decirle por ejemplo un segundo, time punto, para no serlo tan demorado como ahora, second, un segundito. Entonces el señor entra, produce un elemento y espera un segundo. Además para 5 a las velocidades de los computadores actuales, pues eso no lo vamos ni a ver. Y aquí le vamos a poner gw.down. Y ya está, este es nuestro hilo, bueno, aquí está el hilo, aquí lo estamos invocando, nuestro hilo producir, o productor también se puede llamar. Entonces, ¿qué hace él? Pues él imprime un mensajecito, tiene un ciclo aquí con un contadorcito, esto puede haber hecho de otra manera estos ciclos con un for normal, así, pero era para ilustrar esto.
creamos un elemento, puede haber sido el mismo producido, cualquier cosa, y lo insertamos, lo intentamos insertar al buffer. Si todo sale bien, este estado que retorna insertado pues va a salir true, y si es true pues le decimos al usuario, vea, está bien, usted aquí falta cerrar una llave. Pues que me gusta de una vez cuando las abro cerrarlas. Vale, aquí está, esta. Entonces si es verdad pues le muestra y se insertó ese elemento, cuenta uno más y espera un segundo y vuelve y juega. Cuando termine los max de elementos, que son 5, pues él informa a través de este mecanismo que ya terminó, para que el hilo principal, cuando los dos terminen, o sea, producir y consumir, termina él. Si no hacemos eso, pues ya sabes que el programa termina. Bueno, ya está a producir. Bueno, vamos a hacer consumir, ¿cierto? Entonces esta es una función que, mire que estas no son funciones asociadas a esta estructura, ¿no? Son, digamos, independientes, que utilizan, sí, funciones de la estructura. ¿Verdad? B es de tipo buffer circular, un puntero, buffer circular, y usamos insertar elementos. Esta sí es una función de la estructura, ahorita la vamos a hacer. Función que consume elementos de un buffer circular. Listo, ya está. Entonces, ¿cuál es la función? La función se llama consumir. Consumir. Este es otro hilo, este es el hilo que está aquí abajo. Entonces ya hicimos producir y ahora vamos a hacer consumir. ¿Qué recibe? Miren, tiene un puntero sin wait group y un puntero buffer circular, igual que el de producir. Entonces aquí tenemos CW, que el nombre no tiene que ser así, sin punto wait group. Perfecto. Y B, que es un puntero buffer circular. Listo. Ya está. Bueno, entonces aquí también podemos hacer así, lo mismo, consumidos, así como está producidos, pues consumidos, para mantener la estructura, ¿no? Muy bien, vamos a imprimir un mensaje, vamos a darle un espacito como lo hicimos acá. fmt.print ln, y entonces aquí le vamos a decir consumiendo, dos puntos. Muy bien, ya está. Y acá vamos a hacer un ciclo también. Un for de consumidos sea menor o igual a max elementos, por eso es bueno la constante. Listo, abrimos la llave y de una vez la cierro acá porque no me va a olvidar. Ok, y aquí ¿qué vamos a decir? Ojo pues, valor estado. Este es el que consume. Entonces puede ser que él intente consumir algo y no haya. Entonces vamos a decir b. Retirar. Retirar elemento. Esta es una función que no hemos hecho, o sea, la insertar y retirar, que son las del buffer, las que tienen el mecanismo de sincronización, no las hemos hecho. Pero la idea es si ve que eso quede oculto. Usted ya los usa como atómica, de manera atómica. Bueno, y aquí vamos a preguntar si ese estado es true. Si sí es true, entonces lo que va a hacer es imprimir fmt.println y le va a decir se consumió, muy bien, y el valor que leyó, valor. O sea que él no va a imprimir acá si esta variable estado no es verdadera. Recuerde que ya les expliqué por ahí en un video pasado cómo hacer una función que retorne dos cosas. Entonces en este caso va a retornar un valor, pero este valor va a tener sentido solo si esta variable estado, que es booleana, dice true. Si dice false, no leyó nada, ¿cierto? Y si sí lo imprimió, entonces lo va a contar. Consumidos más. Y ponemos un sleep solo para desacelerar un poco esto. Sleep. Pongámoslo por ahora también de un segundo. Ahí van a estar de la misma velocidad. Ahora los multiplicamos. Second. Para que vean lo que yo le estaba diciendo. Terminamos acá y le decimos a este amigo que informe que terminó. Entonces ahí ya está implementado el productor consumidor. ¿Qué nos falta hacer? Estas funciones de retirar e insertar, que son las que usan el mecanismo de sincronización. Y ojo pues cómo se hace, ¿no? Entonces, vamos aquí arribita. Vamos a hacer acá una función que inserta apropiadamente un elemento al buffer.
circular. Bueno, muy bien. Pero como esta es una función de la asociada a la estructura, entonces aquí tenemos que decir B, no importa el nombre, pero sí es un puntero, buffer circular. Y se llama insertar elemento. Y recibe pues el elemento que va a insertar. Y él va a retornar un valor booleano. Ya vamos a ver para qué. Entonces vamos a partir de una variable respuesta. Es falsa. Arrancamos diciendo que es falso. O sea, vamos a arrancar suponiendo de que no vamos a poder insertar ese elemento al buffer. Entonces vamos a retornar aquí respuesta. Listo, muy bien. No está, no se puede. Vamos a mirar entonces, a intentar hacerlo. Entonces aquí como vamos a modificar este arreglo, aquí es donde vamos a protegerlo. O sea, semáforo punto loop. Aseguramos la zona. ¿Listo? Y aquí vamos a decir sí, ojo pues, o con la condición b.inserta más 1 módulo max buffer es diferente de b.retira, entonces quiere decir es que sí hay datos en el buffer, ese espacio. Entonces vamos a decir b.dato, o sea, ahí en qué posición, en la posición b.inserta, almacene allí la x. Y le vamos a decir de una vez que b.inserta es igual a ¿quién? A b.inserta, o sea, el valor que ya tiene más 1, módulo max buffer. Bueno, y vamos entonces a decir que respuesta es true. Y ya está, ¿cierto? Y nos falta acá decir semáforo.unlock. Y ya está. Entonces, toda esta zona está protegida por este semáforo. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos accediendo a estos datos, a dato, a lo que está, a inserta. Si fuera uno nomás, a retira no está ahí. Inserta nomás. Ah, sí, retira está aquí, pero acá está, también. ¿Listo? Entonces, cuando yo quiero acceder, sea de lectura, de escritura o ambos, a un recurso compartido, en este caso esto está compartido entre los hilos, necesito encerrarlo entre un semáforo look and look. Es un semáforo tipo mutex y colocar acá look y unlock siempre en esta forma. Entonces eso va a impedir pues que accedamos y nos dé inconsistencias como las que les mostramos en el ejemplo anterior. Bueno, ahora, ¿y esto qué es? Resulta que si no hacemos módulo 0, claro, inserta comenzó en 0, así lo inicializamos aquí abajo, ¿vale? Por aquí está. Inserta, ¿vale? Aquí en el main. 0. Entonces, claro, si solo dejamos más 1, si solo dejamos aquí más 1, ¿dónde está insertar? Acá. En más 1, pues él empieza 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Forever. Nunca va a parar. En cambio, cuando lo hacemos módulo y el tamaño del buffer, entonces él sí se va a mover como 0 más 1, módulo 3, da 1, ¿cierto? Y así, 1 más 1, módulo 3 es 2, luego otra vez 0 más 1, y así se queda, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a mirar. Entonces, esta es la forma de hacer un incremento, pero circular. Cuando llegue a la máxima posición, pues va a 0. ¿Qué nos falta? Para terminar, la función que retira el elemento del buffer. Entonces vamos a hacer función que retira apropiadamente un elemento de un buffer circular. Listo, ya está. Función. De nuevo, esta función está asociada al buffer, entonces tiene que tener este puntero. Circular. Ya está. Se llama retirar, creo que así lo llamamos, retirar elemento. Listo. Vamos a ver si es verdad. Se llama retirar elemento, sí. Pero recordemos, vean, no tiene nada aquí, no tiene argumentos aquí, pero retorna dos cosas. Entonces aquí arriba, cuando lo estemos construyendo, vamos a decir, no tiene parámetros, pero
Él retorna un valor entero y retorna un booleano. Entonces puede retornar bool, puede retornar un dato que está en el buffer y aquí retorna true, o ignoramos este dato y sea que dice false, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora vamos a partir diciendo que respuesta es falso, o sea, vamos a arrancar suponiendo que no vamos a poder retirar nada del buffer. Y vamos a retornar el valor, todavía no he creado esa variable valor, y respuesta. Listo, esos dos valores. Bueno, y vamos a poner valor, dos puntos y un valor cualquiera, no importa, puede ser -1, 0, cualquier valor, no importa. ¿Por qué no importa? Porque este valor se va a ignorar si respuesta es falso. Si respuesta es verdadero, pues el valor tiene sentido. Y eso sucede acá. Cuando vemos la función de consumir, mire que él va a retirar y tiene valor y estado. Entonces, solo si el estado es verdadero, se imprime el valor, si no, se ignora. Entonces, no importa qué valor le pongamos allá. Le puse -1 por poner un valor cualquiera, pero no necesariamente es. Como vamos a acceder a los datos del buffer, entonces ya sabemos, hay que proteger. Entonces, semáforo, b.semáforo, semáforo.look. Y de una vez antes de que se nos olvide, b.semáforo unlock. Bueno, look, listo, ya está. Y aquí dentro es donde vamos a hacer la magia, ¿cierto? Vamos a intentar, entonces vamos a decir, sí, b.retira, retira. Es diferente de b.inserta, es porque hay un elemento, al menos hay un elemento en el buffer. Si son iguales, ya lo vimos en el dibujito, si esos dos valores son iguales, no importa qué valor, pero si son iguales, quiere decir que el buffer está vacío, entonces no puede retirar nada y retorna falso. ¿Cómo estamos bien? Bueno, entonces vamos a decir que entonces como hay un elemento, vamos a decir que ese valor, ¿cierto? Ya no lo tenemos que declarar, que ahí está ya asignado y declarado, entonces asignele nomás, es b.dato en la posición b.retira. ¿Listo? Y aquí vamos a decir entonces ahora que retira se mueve una posición, b.retira, muy parecido como está abajo, retira, es igual al valor que ya tiene, b.retira, más 1, módulo max buffer. Buffer, listo, ya está. Y entonces si logra sacar un elemento, pues respuesta es true y acabamos. Bueno, entonces, todo esto que estamos haciendo era ¿para qué? Para crear una estructura que me va a guardar datos, pero esa estructura va a ser compartida, entonces va a tener unas funciones para controlar el acceso a ella, retirar e insertar elementos de este señor. Y aquí metimos el elemento de sincronización, el mutex. Cuando vayamos a acceder a las variables que están allá compartidas, tenemos que usar look y unlook. ¿Sí? Así sea para consultar el valor, para modificarla, para lo que sea. Entonces ya con estas dos funciones encapsulamos la operación sobre ese buffer. ¿Y qué hicimos luego? Creamos unas funciones, consumir y producir, que usan estas funciones que acabamos de hacer, que encapsulan el manejo del buffer circular. Aquí no hay semáforo, no hay nada, lo usa de manera transparente para introducir elementos y retirar elementos. Y ya está, eso fue lo que hicimos. Bueno, ahora, ¿por qué en los ejemplos de matrices, por ejemplo, no hubo necesidad de usar semáforos? Porque a pesar de que sí tenían un recurso compartido, ellos no se solapaban, es decir, un hilo no modificaba las filas de otro hilo, eso fue intencional. Entonces ahí no hay problema, no hay que sincronizar nada, pero aquí sí. Aquí ellos sí están accediendo a las mismas posiciones de ese arreglo. Entonces sí hay que sincronizarlos, entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, muy bien, ya está. Si no nos equivocamos, y espero que no, vamos a compilar esto. Productor, consumidor. Ajá, bueno, FMT 81. Entonces vamos aquí, 81. FMT. Bueno, está bien ahí. Control O y Control X. Compilamos. Perfecto. Entonces vamos a ejecutarlo. Productor. Y ahí está, produce 10, produzcan porque están a la misma velocidad. Eso era lo que yo les estaba diciendo. Si el que produce y el que consume trabajan a la misma velocidad, pues la capacidad no se usa. Porque este produce un elemento y el otro lo saca. Produce un elemento y el otro lo saca. Produce un elemento, ¿sí? Vamos a desincronizarlos. ¿Cómo? Poniendo esos valores de los retardos más altos. Bueno, entonces vamos a decir, por ejemplo, que el que consume, o sea, el consumidor, por aquí abajo tiene consumir este,
se demora 2 segundos. 2 segundos en consumir cada elemento. En cambio, el que produce, sí produce rápido. Entonces vamos a ver qué sucede. Vamos a tener que volverlo a compilar, no nos puede olvidar, y lo volvemos a ejecutar. Y observe el comportamiento. Vean. ¿Sí? Él insertó unos valores, el otro se consumió ese valor, insertó otro, lo alcanzó a consumir, pero ahí están los retardos. Entonces te alcanzó a colocar 2 elementos. ¿Sí? Entre mayor sea ese número, pues se ve más evidente la cosa. Vamos a ponerle pues que se demore un poquito más. No podemos subir mucho porque se va a demorar demasiado. Pongámoslo unos 4 segundos. Listo. Compilamos y lo ejecutamos. No, eso no es ejecutar, eso es volverlo a editar. Ya está. Bueno. ¿Listo? Entonces ahí ya se ve un comportamiento diferente, ¿cierto? Muy bien. Y al final él logra adicionar los elementos y el otro va sacando los elementos. Ahora, ¿qué pasa si el retardo es invertido? Es decir, que el que produce se demora 4 segundos en producir un elemento. Entonces vamos a decirle acá que el que produce, ¿dónde está producir acá? Se demora 4 segundos en producir un elemento y el otro, digamos que no tiene ningún retardo, va a la velocidad que le dé el sistema. Listo, entonces el que produce 4 segundos. Compilamos y lo ejecutamos y observen. Entonces no importa qué tan rápido sea el que produce, el que consume, si el que produce lo hace lento, tendrá que ir a la velocidad del que produce lento. ¿Sí? Entonces, el buffer permanece vacío realmente, ¿no? Bueno, y hagamos el mismo ejemplo ya para terminar, pero en sentido inverso, es decir, el que consume se demora 4 segundos y el que produce no tiene retardo. ¿Sí? Entonces produce a toda velocidad, pero el otro no. Entonces volvemos a compilar y lo ejecutamos ya. Ahí está, ¿sí ven? Él alcanzó a insertar un elemento, el otro consume, espera y ahí va. Ya todo depende de la capacidad del buffer, ¿no? En este caso tiene una capacidad máxima de 3. Entonces el otro insertó 3 muy rápido, pero no puede insertar el cuarto hasta que este no lea 1, alcanzó a leer 2. Entonces él va insertando. O que también depende de la sincronización sobre la pantalla, ¿no? Bueno, recapitulando, pues ya hicimos, ¿no? Cuando el buffer está vacío, pues aquí se ve mejor. Cuando el buffer está vacío es porque los dos elementos inserta y retira tienen el mismo valor. Cuando está lleno, cuando la siguiente posición de inserta es retira. O sea, si la siguiente de este es retira, está lleno. Solo que no podemos mirar que uno así como que el siguiente de 2 es 0. Sí, pero porque estamos usando el módulo. ¿Sí? Entonces sería 2 más 1, 3. Módulo 3 da 0. Entonces este es el siguiente. ¿Sí? Eso se ve mejor acá, ¿vale? Ahí está. Bueno, ¿qué hicimos entonces? Declaramos el programa con FMT, con sync y con time. Declaramos unas constantes. Definimos la estructura del buffer con un semáforo sin mutex. Declaramos acá una función de insertar elementos, donde está la zona protegida, aquí está el look and look, porque son los lugares en donde accedemos de lectura, escritura, ¿cierto? Las variables que están acá. Entonces las vamos a proteger de esta manera. Entonces este es insertar, este es retirar, aquí está la zona también. Y finalmente aquí tenemos los dos, producir y consumir. Y jugamos un poco con estos sleep para ver cómo eran los retardos, ¿cierto? Entonces al ejecutarlo, pues podríamos tener comportamientos de esta donde el productor es el más rápido, donde el consumidor es más rápido o donde van a la misma velocidad. Ya es cuestión de jugar un poco. ¿Listo? Espero que hayamos aprendido algo nuevo. Les agradezco de nuevo por sus comentarios, por los likes, ¿sí? Por su apoyo aquí en YouTube. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.